Hace muchos siglos, en una aldea de la antigua China, un granjero tenía un caballo. Un día el caballo se escapó. Todos sus vecinos intentaron consolarlo, pero el granjero, para sorpresa de todos, respondió con 3 palabras que contienen una de las enseñanzas más profundas del taoísmo. Solo 3 palabras, que si las entiendes de verdad, te aseguro que cambiarán la forma en que actúas cuando crees que todo en tu vida está saliendo mal. Cuando todo se derrumba, hay una pregunta que casi nadie se detiene a hacerse, simplemente porque el dolor y preocupación en esos momentos ocupan tanto espacio en la mente que no queda sitio para nada más. Sin embargo, esa pregunta es lo único que separa a quien se hunde en el fondo de quien, sin entender cómo lo ha hecho, termina saliendo a flote. Hoy no hablaré de resiliencia, ni de tener una mentalidad positiva. Hoy me gustaría hablar de algo que para algunas personas puede llegar a sentirse un poco incómodo. Antes de continuar, quiero detenerme un momento para darte las gracias. No por ver este vídeo, sino por el tipo de persona que eres si lo estás viendo. Cada día recibo comentarios que me recuerdan por qué existe este canal y por qué estoy creando este tipo de contenido. Palabras que no esperaba que llegaran tan hondo y tan lejos. Gracias. De verdad. Volvamos ahora a la historia del principio, la cual nos acompañará durante los próximos minutos. El granjero tenía un caballo, una pequeña parcela de tierra y una vida que dependía de ambas cosas. Cuando su caballo desapareció, para el granjero fue un golpe que afectaba a su sustento, a su trabajo, a su futuro inmediato. Y aún así, cuando sus vecinos quisieron compartir su dolor, él no se lamentó. No agradeció el consuelo, solo dijo, casi sin levantar la voz, ¿quién sabe si es bueno o malo? Los vecinos se quedaron confundidos. Esa respuesta no encajaba en una situación como esa. Era demasiado fría y demasiado extraña para el momento. 3 días después, el caballo volvió. Y no volvió solo, sino acompañado de otros 5 caballos salvajes que había encontrado en las montañas. Ahora el granjero tenía 6 animales donde antes no tenía ninguno. Los vecinos regresaron esta vez con otro ánimo para felicitarle, pero el granjero volvió a responder lo mismo. ¿Quién sabe si es bueno o malo? Esta historia se suele contar como un cuento sobre la esperanza, o sobre cómo después de lo malo viene lo bueno, pero realmente no es eso lo que dice. Eso es lo que queremos oír porque nos resulta más cómodo. Lo que realmente transmite esta historia es algo distinto, y necesitamos ir despacio para entenderlo. En otros vídeos hemos hablado del concepto de Zirán, esa idea taoísta de que cada situación tiene su propio curso natural, una dirección que emerge de su propia naturaleza y no de ninguna fuerza exterior que la dicte. No es destino, no es que todo esté escrito. Es simplemente que ese curso raramente coincide con lo que nosotros habíamos planeado. El granjero de la historia no era indiferente. No era alguien sin emociones que frotaba por encima de los problemas. Era un hombre que entendió algo muy específico, que el momento en que algo ocurre y el momento en que entendemos para qué ocurrió son, casi siempre, momentos completamente distintos. Piénsalo así. Cuando algo sale mal en tu vida, lo primero que hace tu mente es catalogarlo. Es bueno, malo, justo, injusto. Y ese proceso de catalogación, que parece una respuesta natural al caos, es en realidad lo que más sufrimiento te genera. Porque cuando catalogas algo como malo, no solo estás describiendo lo que pasó, estás cerrando todas las puertas que aún no has podido ver. Si miras hacia atrás, seguramente identifiques algo que en su momento te destruyó por completo, pero que a la larga fue lo que te llevó a donde necesitabas llegar. Había maestros que pasaban años cultivando activamente su lugar interior. Ese lugar desde el cual uno se enfrenta a lo que ocurre sin la urgencia de clasificarlo. No porque no importe lo que pasa, sino porque esa urgencia de clasificar, esa necesidad inmediata de decidir si algo es catástrofe o bendición, es la que nos ciega precisamente en el momento en que más necesitamos ver.
El granjero de la historia vivía desde ese lugar. No desde la esperanza, sino desde algo más honesto. Desde el reconocimiento de que ese capítulo de su vida aún no había terminado. Y es aquí donde la historia se pone más interesante, porque no termina con la llegada de los caballos. El hijo del granjero, emocionado con los animales salvajes, intentó domar a uno de ellos, pero éste le lanzó con fuerza al suelo, se rompió la pierna. Nuevamente los vecinos volvieron. «¡Qué mala suerte!», dijeron. Pero el granjero repitió una vez más y sin alterarse. «¿Quién sabe si es bueno o malo?». A los pocos días el ejército imperial pasó por la aldea reclutando a todos los jóvenes para una guerra sangrienta de la que muy pocos regresarían. El hijo del granjero, con la pierna rota, fue el único que pudo quedarse. Esta historia podría seguir así indefinidamente, y ese es exactamente el punto. En el pensamiento taoísta existe un término para describir el movimiento interno de todas las cosas: Zuan, que significa girar, rotar o transformarse. No en el sentido de que lo malo se convierte en bueno por arte de magia, sino en el sentido de que nada permanece en un solo estado. Todo gira, todo cambia de forma, todo llega a ser, con el tiempo, la semilla de su opuesto. Lao Tzu lo escribió con mucha sencillez. La calamidad es donde descansa la bendición. La bendición es donde se esconde la calamidad. Lao Tzu había observado la naturaleza durante suficiente tiempo como para saber que esa es su estructura real. El dolor, angustia o preocupación no es el final de nada. Es una fase dentro de un movimiento mucho más amplio que nuestra mente, en esas situaciones, no puede abarcar. Como ya he dicho en otras ocasiones, nuestra cultura actual premia la velocidad de reacción por encima de todo. Reaccionar rápido, decidir rápido, superar rápido. Y esa velocidad, que en muchos contextos puede ser una ventaja, en este contexto puede convertirse en un veneno cuando lo que necesitamos es tiempo para ver qué es realmente lo que acaba de ocurrir. Hoy quiero intentar ayudarte explicándote una práctica que los monjes taoístas llamaban Guan, que se podría traducir como observación contemplativa. Busca un momento de quietud, cierra los ojos y trae a tu mente la situación que más te pesa en este momento. No la analices ni la intentes resolver. Solo ponla enfrente tuyo como si fuera un objeto que puedes mirar desde varios ángulos. Ahora hazte esta pregunta, y hazla despacio. ¿Esto que veo es lo que pasó, o es lo que creo que significa lo que pasó? Quédate con esa distinción. Lo que pasó es un hecho, y lo que crees que significa es una historia. La mayor parte del sufrimiento que sentimos no viene del mismo hecho, sino de la historia que hemos construido. Ahora, sin abandonar esa imagen, pregúntate, ¿qué parte de este capítulo aún no he leído? No respondas. La pregunta en sí hace el trabajo. Los monjes decían que mantener esa pregunta abierta durante unos minutos cada día era suficiente para empezar a disolver la certeza de que lo que había ocurrido era definitivamente una derrota. Practica esto durante 5 minutos antes de dormir. Solo siéntate con la pregunta en lugar de llegar a la cama cargado de conclusiones. Exploremos ahora algo que poca gente menciona, y es el confort extraño que nos da la certeza de que algo es malo. Si algo es malo, entonces somos víctimas, y si somos víctimas, no tenemos que hacer nada más que sobrevivir. El granjero de nuestra historia no era indiferente al dolor, era indiferente a la conclusión. Esto le permitía seguir abierto a lo que venía a continuación sin haberse cerrado en falso desde el principio. En cambio, nosotros llegamos con frecuencia a una convicción sobre lo que nos ha pasado incluso antes de que haya terminado de pasar. Decidimos que el despido es un desastre antes de saber a dónde nos lleva.
Decidimos que la ruptura es una pérdida antes de descubrir qué nos devolverá. Decidimos que la enfermedad es una tragedia antes de ver qué nos obliga a cambiar. Esto ocurre porque tenemos un cerebro diseñado para predecir, para anticipar, para cerrar patrones antes de que lleguen al final. Y eso, que es una de nuestras mayores capacidades, a menudo se convierte en una trampa cuando lo aplicamos a situaciones que todavía están vivas, que todavía se están desarrollando y que aún no han mostrado todo lo que son. Ahora, como de costumbre, hablaré de una historia contada por Zhuangzi para entender mejor lo que estamos hablando. Para aquellos que no hayáis oído hablar de él, Zhuangzi fue un filósofo chino que vivió 3 siglos antes de nuestra era y que llevó el pensamiento taoísta a lugares donde Lao Tzu nunca llegó con palabras. La historia dice así. Un carpintero y su aprendiz pasaron junto a un roble enorme, tan grande que su sombra cubría a cientos de bueyes. El aprendiz observó el roble maravillado, pero el carpintero ni siquiera lo miró y siguió adelante. El aprendiz no lo entendió, así que le preguntó por qué había ignorado a un árbol tan extraordinario. El maestro, sin dudar ni un segundo, respondió: «Es madera inútil. Sus ramas no sirven para herramientas, su tronco no sirve para vigas, no sirve para nada. Por eso ha vivido tanto». Esa noche, el roble apareció en los sueños del carpintero. «Me has comparado con los árboles frutales, con los que dan madera, con los que los hombres consideran útiles. Todos ellos son cortados antes de cumplir su tiempo, y yo he sobrevivido precisamente porque nadie me quería. Lo que el mundo llamó defecto fue su protección. Lo que parecía una carencia era la única razón por la que el roble seguía en pie». Con esta historia lo que Zhuangzi señalaba era que los criterios con los que juzgamos lo que es bueno y lo que es malo están construidos desde una perspectiva muy pequeña, desde una sola función, desde una sola utilidad posible. Y la realidad es bastante más amplia que eso. La historia que hoy hemos tratado sobre el granjero y el caballo no se trata de una parábola sobre la esperanza. No es un argumento para ser paciente porque luego vendrán cosas buenas. Es la afirmación de que la realidad es demasiado vasta, demasiado continua y demasiado entrelazada para ser reducida al tamaño de nuestro juicio en un momento dado. Cuando el granjero decía, «¿Quién sabe si es bueno o malo?», no lo decía desde la resignación, lo decía desde una lucidez particular, la de alguien que ha entendido que la vida no es una serie de sucesos buenos y malos alternados, sino un tejido en el que cada hilo está conectado con todos los demás, de formas que ninguno de nosotros puede ver desde donde está. Y en esa honestidad sobre los límites de lo que podemos saber, hay una libertad enorme. No la libertad de sentirte bien cuando las cosas van mal, sino la libertad de no tener que saber todavía qué significa lo que está pasando, la libertad de seguir moviéndote sin haber cerrado el veredicto. La persona que cierra el veredicto deja de mirar, y la persona que deja de mirar se pierde los giros que están por venir. Esto es precisamente lo que los taoístas llamaban Wu Wei, esperar a que la situación se muestre un poco más antes de decidir con qué fuerza y en qué dirección empujar. El granjero no era pasivo. Seguía labrando su tierra, cuidaba de sus animales y vivía su vida. Todo esto sin cargar con el peso de una conclusión que nadie podía todavía haber alcanzado. Puede que haya algo que estés pasando en tu vida en este momento. Algo que sientes que es malo. Algo que quizás llevas arrastrando semanas, meses e incluso años, llamándolo de la misma forma: mala suerte, fracaso, injusticia, equivocación. Y puede que tengas razón. Es posible que esa situación o momento que atraviesas esté siendo genuinamente difícil. No puedo ni debo negarte eso. Pero sí puedo preguntarte algo. ¿Crees que has llegado ya al final de ese capítulo
o simplemente has decidido que ya sabes cómo termina. Recuerda que hay una diferencia entre lo que pasó y el nombre que le has dado a lo que pasó. Y en esa diferencia vive la posibilidad de que este preciso momento en el que sientes que tu mundo se está derrumbando sea exactamente el punto en el que el caballo escapó. El granjero nunca supo si fue afortunado. La historia no termina en un lugar bueno ni en un lugar malo. Termina en el mismo punto en que empezó, en la pregunta, en el ¿quién sabe? Quizás esa sea la única respuesta honesta que cualquiera de nosotros puede dar cuando algo se derrumba. ¿Quién sabe? Como he dicho al principio, muchas gracias por estar aquí y pertenecer a esta comunidad. Si algo de esto te ha hecho pensar y quieres compartirlo en los comentarios, estaré encantado de leerlo. Puede que eso que necesites soltar sea exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.